CD4 como CD8. Siempre van a depender de una célula presentadora de antígeno, siempre. Eso se denomina respuesta restringida por el complejo mayor de histocompatibilidad por el MHC. Recordemos que la célula presentadora de antígeno puede presentar a través de MHC de clase 1 y a través de MHC de clase 2. Bueno, yo me gano toda la vida trabajando estas moléculas, así que MHC de clase 1 es ABC, de clase 2 es de P, de Q, de R. Entonces, estas células MHC o estas moléculas MHC presentan un péptido antigénico. Si es de clase 2, presentan a CD4. ¿No es cierto? La mnemotécnica es 18 y 24. Uno presenta a CD8. Ahí está el 18. Y 2 presenta a CD4. Ahí está el 24. Una vez que ya esta célula presentadora, si es knife, ya habíamos dicho, en términos generales, no es estrictamente así siempre. Siempre hay excepciones. Si es knife, esta célula presentadora, ¿qué tiene que ser? Una célula dendrítica, lo dijimos ayer, ¿no es cierto? Ni el linfocito B, ni el macrófago activan clásicamente a los linfocitos knife, a los linfocitos vírgenes. Entonces, acá hay una señal 1, debe haber una señal 2 coestimuladora para que esto se active. Si esto se activa, va a haber una señal 3. Si ustedes ven acá, receptor de la interleuquina 2 y ven la interleuquina 2. Él mismo se puede autoestimular. ¿Cómo se llama ese efecto? Autócrino. Pueden estimular a la célula vecina. ¿Cómo se llama ese efecto? Parácrino. Entonces, si él mismo se estimula, va a aumentar receptores para la misma citosina. ¿Y eso qué va a generar? La expansión clonal. Importante para la expansión clonal, ¿qué interleuquina es? 2, ¿no es cierto? La interleuquina 2. La interleuquina 2 es importantísima para que haya esta expansión clonal. Estos linfocitos activados, ¿a quién van a atacar? Al antígeno que los estimuló. A quien presente este antígeno que lo estimuló previamente. Por eso la respuesta inmune adaptativa es específica. Pero los linfocitos, a grosso modo, se van a diferenciar en dos tipos celulares. En CD4 efector y en memoria. El linfocito memoria, ¿para qué sirve? Para la respuesta secundaria, que hemos dicho que es más potente y más corta. O sea, no necesita tanto tiempo como la respuesta primaria, como la primera vez. Acá requiere tiempo, días para activarse. En cambio acá es una respuesta rápida y potente. Característica de la respuesta secundaria. Todos los encuentros después de la primera vez en sistema inmune adaptativo, ¿cómo se llaman? Respuesta secundaria. No hay respuesta terciaria, no hay respuesta cuaternaria, no hay. Todas son secundarias. Muy bien. Tanto es este mecanismo para CD4 como para CD8. También hay un efector CD8 y un CD8 de memoria. ¿Qué propiedades tiene la respuesta mediada por CD8? Es eminentemente citotóxica. Citotóxica. ¿Qué significa citotóxica? Dicen, ella es tóxica, dicen, su personalidad es tóxica, para jorobando a todo el mundo. ¿No es cierto? Sí, ella es tóxica, ni te acerques a ella porque es tóxica, dicen, ¿no? Es de color rojo, ¿por qué es rojo? Ah, ya, le cambiamos a negro, ¿por qué es negro? Le cambiamos a azul, ¿por qué es azul? Y cuando no tiene que criticar, se critica ella misma, ¿no es cierto? Esa misma persona, ¿no es cierto? Si esa es una persona tóxica, ¿no es cierto? Mejor te aleja, dice, porque... ¿Qué es tóxico en citotoxicidad? Cito, célula, tóxica,
hace daño a las células. ¿Estamos? Le hace daño a las células. ¿A través de qué le hace daño el CD8? A través de grancivas y perforinas. Le perfora, le hace huecos y a través de ellos mete sus moléculas llamadas grancinas que hacen que las células vayan a apoptosis. ¿Cierto? Entonces, esta es una forma de actuar el sistema inmune. ¿Quién tiene esa capacidad tóxica? CD8. Y este de acá modula la respuesta, dirige. No, tú vas y vas a producir anticuerpos. Tú vas a producir capacidad citotóxica. Ven para acá, conviértete en tal célula, etcétera, etcétera, ¿no? El CD4 es como el director técnico o como en un partido de fútbol es el que dirige, el que organiza el equipo, el que da los pases para uno, para el otro, para la derecha, para la izquierda, para atrás. Ese es el sistema linfocitario CD4. Este gráfico es que cuando ha ocurrido esta unión, miren, apenas llega, este es un linfocito T, este es el receptor T, este es el MHC y este es el péptido antigénico. Cuando ha habido esa unión, es insuficiente para activar al linfocito. Señal 1, ¿no es cierto? Hemos señalado. Necesita de otras moléculas que se activen, que están colindantes. Miren, se va activando por acá el CD4, por acá CD3, otras moléculas, acá ven, algunos le llaman Z a esta molécula, y toda una serie de señales al interior de la célula. La señal comenzó afuera, en la membrana citoplasmática. ¿Hacia dónde se dirige esa señal? Al interior de la célula. Y en ese interior de la célula, ¿qué hace? ¿Cuál es la finalidad de todos estos mediadores bioquímicos? De estos intermediarios bioquímicos, ¿cuál es su finalidad? Activar o suprimir, acá estamos hablando de activación, activar ¿qué? ¿Qué hay en el núcleo? ¿Qué hay en el núcleo? Acá hay membranas citoplasmáticas. ¿Este qué será? ¿O este qué será? ¿O este qué será? Van a finalmente ¿a qué? Activar genes. Y una vez que activamos genes, ¿qué generamos? Producción de moléculas. ¿Entendido? Activamos genes, ¿para qué? Para producir moléculas. En toda esta cadena de activación del linfocito. En este caso, el linfocito T. Ya sabemos los linfocitos virgen, T efectores, memoria, ¿no es cierto? Ahí está. Este es un esquema que nunca deben de olvidarse. ¿Qué es esta señal? Célula dendrítica, ¿no es cierto? Esta célula es una célula dendrítica. Este es el MHC, acá está el péptido antigénico, acá está el receptor T. ¿Qué señal es? Señal 1. Molécula coestimuladora, B7-CD28. B7 también se llama CD80, CD86, B71, B72. ¿Cómo se llama esta señal? Señal coestimuladora, señal 2. Y la señal 3 es cuando ambas producen citocinas y receptores para citocinas. ¿Comprendido? Muy bien. Te recuerdo su curso de inmunología. ¿Y hacia qué se va a diferenciar el linfocito? ¿Será un TH1? ¿Será un TH2? ¿Será un TH17? ¿O será un linfocito T regulador? O sea, ya se activó, pero ¿en qué me voy a convertir? Ayuda, ¿en qué me voy a convertir? ¿No es cierto? Tiene que generar una respuesta
Y hay varias opciones de esa respuesta. No es solo un tipo de reacción. Si me convierto en TH1, ¿qué genero? Si me convierto en TH2, ¿qué genero? ¿Y TH17 qué genero? ¿Y T regulador qué genero? Y eso ha sido, yo diría, escaleras del conocimiento. Primero no se conocían los TH, ¿no es cierto? Que TH1, que TH2, se hablaba de helper nada más. Después se habló de la polaridad de la respuesta inmune. O eres TH1 o eres TH2. Si eres TH1, inmunidad, potencias inmunidad celular. Y si eres TH2, potencias inmunidad humo. Todos felices, todos contentos, bacán, happy, somos felices. Y hasta que un grupo de investigadores dice, ¿y el TH17? ¿Qué hace el TH17? No existía, ¿no es cierto? Sí existía, todo el tiempo ha existido. No había sido descubierto, que es diferente, ¿no es cierto? Y en las épocas que yo era alumno, así como ustedes, hace más de 30 años, nos hablaban de los linfocitos T supresores. Los linfocitos T supresores. Y así decían, los linfocitos pueden activar helper, ayudadores o supresores. Y buscaron los supresores por muchos años y no los encontraron. Y dijeron los investigadores, no existen los linfocitos T supresores. Y por ahí alguien encontró una población que sí hacía esa confusión. Y dijo, ya para no generar problemas, ya no les vamos a llamar supresores, le vamos a llamar reguladores. ¿Entendido? O sea, los conocimientos nunca son estáticos. Lo que están aprendiendo ahorita va a ser superado cuando sus sobrinos, sus hijos estén en estas aulas de estudiantes. ¿Estamos? El conocimiento siempre es dinámico. Pero siempre partimos que una célula presentadora activa el linfocito T, naive, virgen, y que este a través de factores de transcripción se va a diferenciar en diversos tipos celulares. Y ahí está más claro la señal 1. La señal 1 está dada por el TCR, ¿no es cierto? ¿Unión con quién? Con el pectio antigénico y el MHC. La señal 2, la coestimuladora. Y la señal 3, las citocinas y sus receptores de citocinas. Ahí está clarito cómo pasan los mensajes de afuera hacia adentro. Segundo mensajero, factores de transcripción. ¿A dónde llegan finalmente? A activar genes, activar en el núcleo. En el núcleo donde está el genoma, activan estos genes. Las diversas poblaciones que hemos dicho. Otro gráfico, TH1, TH2, TH17. FOXP3 con sus diferentes tipos de linfocitos T reguladores. Miren abajo, 3 tipos de poblaciones T reguladores. No solo es uno, ¿no? El regulador. Hay unos naturales, y yo no sé por qué serán naturales, no todos todo lo de nosotros es natural, ¿no es cierto? Pero algunos le denominan así, ¿no? Y los periféricos o inducidos, TH3 y TR1. Mnemotécnica para que no se olviden, pregunta de examen. TR1, ¿qué produce? Interleuquina. ¿Al 1 le agregas un? 0. ¿A qué se parece el T3? ¿A la beta no? ¿Qué produce el TH3? Factor de crecimiento transformante beta. Este se originó ¿de dónde? Este que dice natural, del timo. ¿Y este dónde se originó? En la periferia. En la periferia.
Me he olvidado traerme mi gráfico y este puntero para no estar bajo y sube y bajo. Ahí en relación TH1, TH1 promueve inflamación crónica y destrucción de tejidos. TH2, anticuerpos, atopia, ¿no es cierto? Rinitis, asma, dermatitis, etc. Células reguladoras de la respuesta inmune, ya hemos visto. TH1 o TR1, TH3 y T, regulador natural. Y toda una serie de poblaciones de linfocitos que y vamos por acá. Ahora sí vamos a conversar. ¿Cuántos órganos linfoides existen? ¿Cuántos tipos de órganos linfoides existen, señor? 4. A ver, dígame los 4. Médula ósea, timo, ganglios linfáticos y vasos. ¿Y el mal? Que sería 5. ¿Sí? Muy bien, eso puede ser una clasificación. ¿Cuántos tipos de órganos linfoides existen? 4. ¿Usted? 4. ¿Usted? No recuerda. ¿Usted? 4. ¿Cuántos tipos existen? 2. Correcto. Aplauso para su compañero. 2. Aplaudan pues. ¿Cuáles son? Hombre y mujer. No, no es así. ¿Cuáles son? Centrales. Timo y médula ósea. Y periféricos. Ahí van los ganglios, el tejido asociado a mucosas, el vaso, el hígado. ¿No es cierto? Lo que antes se llamaba sistema mononuclear fagocítico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué se llaman centrales? ¿Cómo se llama el chiquito? ¿Por qué se llama Gerardo? Así quiso tu mamá, ¿ves? Así quiso su mamá. ¿Y por qué se llama entonces centrales? ¿Por qué? Porque se centra en el centro, acá en el corazón, en el órgano. Ingenioso, poeta, pero da la respuesta. Porque ahí se origina o madura los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Dónde se originan todos los linfocitos? En la médula ósea. ¿Todos los linfocitos se originan dónde? En la médula ósea. ¿Dónde maduran los linfocitos B? La última etapa, tal vez. En médula ósea. Ahí se originan y ahí maduran. Todo su proceso de ontogénesis. ¿Y el T? ¿Dónde se origina, señorita? ¿Dónde se origina? En médula ósea. ¿Y dónde madura? En el. Por eso dije, todos los linfocitos se originan ¿dónde? En médula ósea. Madura el B en médula ósea. Y el T, y por eso es la palabra T, ¿no es cierto? Gracioso, ¿no es cierto? Pero es sencillo, ¿no es cierto? ¿Dónde aprenden a discriminar lo propio y lo extraño los linfocitos T? ¿Dónde dice, oye, tú eres de Kaela, Ricardo Palma, tienes derecho a sentarte acá, tú eres de Medicina 1, bacán, acá tienes un lugar. Pero si viene de la facultad de contabilidad, le dice, no, disculpa, te tienes que retirar porque esta clase es para medicina. Tiene algo que reconocerlo, ¿no es cierto? ¿Dónde aprenden a diferenciar los linfocitos T, lo que le es propio del organismo y lo que no le es propio del organismo?
Los T en el timo, ¿no es cierto? Porque ahí maduran. Los B en la médula ósea, ¿no es cierto? Porque ahí maduran. ¿Comprendido? ¿Cómo se llama esa tolerancia que aprenden en el timo los linfocitos T? ¿Cómo se llama? Tolerancia central. Tolerancia central. ¿Por qué no la hemos tenido? En el órgano linfoide central, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Y ese linfocito se queda en el timo? ¿O a dónde se va a vivir ese linfocito? ¿Dónde se va a vivir ese linfocito? A los órganos linfoides periféricos. ¿Y ahí también aprenderán a tolerar? Sí, ¿no es cierto? ¿Y ahí qué tolerancia aprenderán ahí los linfocitos? Tolerancia periférica. Entonces la tolerancia se origina, se aprende, hay una tolerancia central y se complementa o se perfecciona con una tolerancia periférica. ¿Comprendido? ¿Comprendido? Hay una tolerancia central, timo, y hay una tolerancia periférica, órganos linfoides periféricos. Dentro de eso está el ganglio, el tejido asociado a mucosas. Eso aprendan, por favor. La persona que no está en paz consigo misma será en paz una persona en guerra con el mundo entero. ¿Estamos? Cuando son médicos y no están en paz consigo mismos, friegan a los otros médicos. Y el clima laboral lo alteran, ¿no es cierto? Por eso hay que estar en paz, en paz. Y ahí está. Se nota, ¿no es cierto? En paz y en guerra. ¿Y por qué he puesto ese gráfico? Así para que se rían. Depende de nuestro sistema inmune. ¿Estamos en paz o estamos en guerra? De eso influye mucho. ¿Y con qué se relaciona nuestro sistema inmune? ¿Es solito o se relaciona con el cerebro? ¿O es independiente del cerebro? ¿O con nuestras hormonas, cuando estamos todos jóvenes alborotados de hormonas? Claro, es un sistema neuro, inmune, endocrino, ¿no es cierto? O sea que nuestros pensamientos, nuestro estrés, nuestra preocupación también se refleja en el sistema inmune. No somos islas. ¿Y por qué pongo eso? Vamos a ver ese experimento. Virus de la coriomeningitis linfocítica. Este gen híbrido de la nucleoproteína del virus de la coriomeningitis linfocítica lo unimos a un promotor de insulina. O sea, ya estamos teniendo un gen híbrido que tiene parte del ratón y parte de ese virus. ¿No es cierto? ¿Dónde lo colocamos? En el páncreas. En el páncreas. Colocamos ese gen en el páncreas. ¿Ese gen es propio? ¿Va a producir proteínas? Sí, ¿no es cierto? ¿No es que hemos dicho que los genes producen proteínas? ¿Va a producir ahí en el páncreas? La nucleoproteína se expresa solo en las células beta pancreáticas y no provoca respuesta de los linfocitos T. ¿Esa proteína no es extraña? Sí, ¿no es cierto? Y no provoca ninguna respuesta. Valoren, piensen, razonen por qué no hay una respuesta. Eso es importante. Segundo,
Eso se llama tolerancia. Lo mismo, le ponemos al mismo ratoncito. ¿Qué hacemos más? ¿Qué hacemos más? Gracias, Lita. Estoy dando clases en la Ricardo Palma. Estoy dando clases en la Ricardo Palma. ¿Estamos? ¿Qué le hicimos adicionalmente? Le inyectamos el virus de la coriomeningitis linfocítica. Le inyectamos. Inyectamos. ¿Qué le estamos poniendo? ¿En qué situación le estamos poniendo? ¿De paz o de guerra? Claro, porque estamos produciendo una infección. El sistema inmunitario va a defenderse, ¿no es cierto? Nos va a defender. Y comienza la guerra. Y lo persigue al virus. ¿Hasta dónde lo persigue? Hasta donde estaba escondido. ¿Y dónde estaba escondido? En los islotes. Hasta ahí lo busca, hasta ahí lo persigue, hasta ahí lo destruye. ¿Y cómo se evidencia clínicamente en ese ratoncito? Que le destruyen los islotes de la célula de Langerhans. En diabetes. ¿Cómo se va a producir clínicamente el ratoncito? Se va a convertir diabético porque le destruyeron las células beta pancreáticas. ¿Comprendido? Oye, en el primer caso no hubo nada. Estaba en paz, pues, el sistema inmunitario. En el segundo caso, estaba en guerra. Y lo busca, lo persigue. El sistema inmunitario, cuando se así, es implacable. Es implacable. Tenemos un sistema poderoso. ¿Comprendido? Generó parte de autoinmunidad, ¿no es cierto? Porque era un gen híbrido. Parte era virus, parte era el mismo ratoncito. Hasta ahí lo destruyeron. No le importa, oye, ¿qué parte mitad es mío, mitad es... No, el sistema inmune va y lo destruye. ¿Y quién lo destruyó? Los CD8. ¿Y los CD8 es respuesta específica o inespecífica? Específica, porque no es innato, es adaptativo. Ya habíamos dicho que la tolerancia es central o periférica. Una selección positiva, selección negativa. ¿Y cómo es la selección positiva? Así en dos palabras, ¿eh? No quiero todo el proceso que viene en una forma, que tiene 4 formas, etc. ¿Qué significa la selección positiva? A ver, usted. ¿Usted positivo o negativo? Positivo. Entonces, ¿qué es? Corteza, ¿no es cierto? Porque la selección positiva ocurre en la corteza del timo. Y la negativa en la médula. ¿Qué hace? Primero reconoce, selecciona aquellos receptores T que reconocen con baja afinidad o avidez a una molécula. Los que no reconocen, mueren. Los que reconocen con baja afinidad o avidez, sobreviven. Los que no reconocen, no se pueden unir, son eliminados. Y de ahí pasan a la médula ósea, viajan a la médula del timo, a la médula del timo, viajan a la médula del timo. Y acá está una CPA tímica. Y aquellos que se unen con alta afinidad a lo propio, pasan a apoptosis. De tal manera que deben salir linfocitos que no reconozcan lo propio, con alta afinidad. ¿Qué es afinidad? ¿Qué es avidez?
A ver, doctor, venga. Sí, sí. Atiendan, por favor. Deme la mano. Deme otra vez la mano. Deme otra vez la mano. La fuerza de unión. Gracias. Aplausos para su compañero. La fuerza de unión entre dos moléculas, puede ser baja, puede ser intermedia o puede ser alta. Esa fuerza de unión se llama afinidad o avidez. Lo hemos hecho con un solo. Afinidad. Son varios receptores que se unen o se desunen. Avidez. Cuando es solitario, se llama afinidad. Cuando son varios a la vez, se llama avidez. ¿Entendido? Eso le va a salir mucho en anticuerpos. ¿Y qué es eso? Va a decir, doctor, ¿y qué moléculas propias reconoce los timocitos? ¿Cómo es que reconoce moléculas propias los timocitos? Porque el timocito está en el timo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O viaja al organismo por todo y mira, dice propio, este no es propio. No, ¿no es cierto? ¿Cómo hace para que reconozca lo propio los timocitos? ¿Cómo hace? Todos creemos de que eso es natural, ¿no es cierto? La evolución de la teoría de Darwin, ¿no es cierto? No me opongo. Todo eso llegó hasta ese nivel de perfección, ¿no es cierto? Un proceso casi perfecto. ¿Cómo hace el timocito para decirle, mira, acá están antígenos de glándula pancreática y son propios y no debo atacarlos? Por los genes que se expresan. O sea, se expresan todos los genes en el timo. ¿Mm? Me parece que fueron presentados en la etapa fetal y ahí generar tolerancia. ¿Cómo? Es por el complejo magrete. Es que eso me interesa, no me interesa me interesa que piensen, aunque digan algo equivocado, pero que piensen, eso es lo que me interesa. No me interesa que me den el concepto final, no me preocupa. Me interesa que, oye, sí, me parece esto. Como dice el señor, me parece esto. ¿A usted qué le parece? Igual que qué, que el primero que el segundo. El complejo magrete compatibilidad. Gracioso, pues la respuesta inmune restringida por el MHC, todo tiene que ser presentado por el MHC, ¿no es cierto? Si no, estoy diciendo tonterías, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es que expresan antígenos del páncreas en el timo? Esa es la pregunta. ¿No quieren ver? No. O ven, o miran, o observan. La respuesta está ahí al frente. La respuesta está al frente. Si no, a ver. ¿No? ¿No ven? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Y qué significa aire? Autorregulador. Gen regulador de la respuesta inmune. ¿Y qué hace este gen aire? Expresión de antígenos propios ectópicos. ¿Se acuerdan que es un embarazo ectópico? ¿No?
¿Se acuerdan que es un embarazo ectópico? ¿Cuál es el embarazo ectópico? El embarazo ectópico se da en un lugar diferente al endometrio. ¿Diferente al del? endometrio. Al del útero, ¿no es cierto? Puede ser en la trompa, puede ser en el abdomen, etcétera, ¿no es cierto? Está fuera del sitio. O sea, este gen permite que moléculas que no pertenecen al timo se expresen y sean presentados al timocito. Qué mecanismo, ¿no? Miren, qué belleza, qué genialidad, ¿no es cierto? Oye, no puedo hacer que el timocito vaya por todo nuestro organismo, pero sí puedo hacer que la célula epitelial tímica de la médula del timo exprese proteínas ectópicas para ser presentados ¿a quién? Al timocito. Y aquellos que reaccionen fuertemente con alta afinidad o alta avidez sean eliminados para evitar autoinmunidad. ¿Comprendido? ¿Entendido? Miren, qué belleza, ¿no? Yo digo que somos de pronto un milagro. Y a veces no queremos ver los milagros, ¿no es cierto? ¿Será un proceso, la tolerancia central, un proceso perfecto? No. Sí, dígame. Un momentito. Pobrecito. Hay un carro en el dormitorio ahorita ¿Qué significa eso? que supuestamente está ocupado por una cierta hora. ¿Hasta qué hora? A partir de las 3 para adelante. Hasta las 5. Bueno, ya eso veremos. ¿Y a qué hora es? Ya. 13. Bueno, esto se ha generado por esa confusión de que comenzamos 4 de las 2:40. Todas las clases para mañana, pasado, miércoles, jueves y